Buenas noches o días a todos que ven este capítulo. Antes de empezar con los saludos, quiero agradecer a todos por los más de 1000 suscriptores. Y de verdad se los agradezco de corazón, los quiero a todos. Bueno, sin más que decir, comencemos con los saludos de hoy. Saludos a Efraín Mariscal. Un saludo a Eric YT. Saludos a Goku Black Rose. Un saludo a Tony YT. Un saludo a Lorikun. Otro saludo a Danny Gaming. Un saludo a Juan. Saludos a Django Medina. Un gran saludo a Germán Vera. Otro saludo a Kevin Montalvo. Un gran saludo a Meliodas Modo Asalto. Saludo a Francisco Rosales. Un saludo a Renato Órdenes. Saludos a Tóxico XD. Un saludo a Sensi Pedro. Saludos a Camilo Ipiales. Un gran saludo a mi amigo, David de la Torre. Un saludo a Gavoth02. Saludos a Kairov123. Otro saludo a Jotaro Cujo. Un saludo a Edwin Mancera. Saludos a Paco Llones. Un gran saludo a Profire. Saludos a Kevin LOL 986. Otro saludo a Kevin Cucumba. Saludos a Baitrago. Un saludo a José Huerta. Otro saludo a Bokujo. Saludos al Hacker. Un saludo a Bruno Vilá. Otro saludo a Nieves Dani. Un saludo a Samuel Guerrero. Y un gran saludo y gracias a San Supremo Briones, el sub número 1000. Vaya, sí que fueron muchos saludos. Y gracias a todos por los 1000 suscriptores, los amo cracks. Bueno, sin más que decir, comencemos con el capítulo 16. Con los protagonistas. Nos distrajimos. Dijo Droll adolorido. Estábamos atónitos por su increíble poder mágico, jamás nos imaginábamos que apuntaba para atacarnos, dijo otra vez Droll. No entiendo qué fue lo que pasó. Y esa explosión, diría Diana. Ese bastardo atacó a los 10 mandamientos, diría Van. ¿Qué cree que está haciendo?, diría Matrona. Ay, ¿qué le pasa? En serio es un viejo loco, dijo Jericho corriendo hacia Escanor. ¿Qué carajo eres tú?, decía Howick. Capitán, ¿qué deberíamos? Van vería que Meliodas no está con él. En eso se escucharía una pequeña explosión. Comencemos con el verdadero festival, diría el rubio abajo con Droll y Gloxinia heridos. Esta es una historia donde un sujeto llamado Son Goku cayó hace 10 años en el reino de Camelot, donde unos meses después el Saiyajin se enamoró de una maga llamada Merlin, que es el pecado de la gula. 10 años tuvo que esperar Merlin para que Goku regresara, pero no vino para irse, vino para quedarse, pero esta vez, para siempre, y proteger a toda costa a su querida Merlin. Goku se unió a los 7 pecadores, pero el sello de 3000 años se ha roto, y salieron de ahí unos seres demoníacos de élite. ¿Será capaz Goku de proteger a Merlin y derrotar a los 10 mandamientos, o acaso es que este mismo morirá junto a los 7 pecados capitales? Con los protagonistas. Todos se encontraban viendo hacia abajo, con Meliodas. Este mismo se lanzó contra Droll, así este mismo lanza golpes hacia el rubio, pero este mismo le da un fuerte golpe en el labio al mandamiento, para luego a este mismo cortarle 2 brazos. Meliodas me da mucho miedo, habló Diana. Estos monstruos son impresionantes, diría Slayer. Así pasando como en la historia original, cuando Meliodas explicó de por qué atacó en ese momento, cuando Gloxinia se recupera gracias a esa flor gigante, cuando Meliodas activa su marca demoníaca, hasta cuando Gloxinia lanza un poderoso ataque hacia Meliodas generando una gran explosión. Con Van y los demás. Estos se encontraban atrapados por culpa de Droll. Fue un choque extraordinario de energía, diría Gouter. Quiere eliminar a esos monstruos por su cuenta, diría Hauser. Señor Meliodas, habló la peli gris. Howick. Amigos, vengan, tenemos que ayudar a Meliodas. ¿Y eso en qué ayudaría? ¿Cuánto tiempo seríamos capaces de resistir? Únicamente le estorbaríamos al capitán, diría Van. Nosotros sí le estorbaríamos, pero mi maestro no, diría Arturo.
Ese Goku, seguro que está haciendo el delicioso a Merlín, diría Van. ¿Qué carajo dices? Dijo Jericho. Oigan tranquilos, no se está cogiendo a la señorita Merlín, por favor no seas vulgar, dijo Arturo. No seas vulgar Van, diría Elaine. Jeje, disculpa, dijo Van. Tienes razón, el señor Goku le puede ayudar al señor Meliodas, dijo la peli gris. Los únicos que puede derrotar a esos dos, son Goku y el capitán, diría King. Tienes razón, esos dos son muy poderosos, diría Hiltunder. Yo pude apreciar su nivel de poder, tiene un poder muy superior a los 100.000, diría Gouter. Realmente tiene la fortuna la señorita Merlín de tener a alguien como mi maestro, pero necesitamos salir de aquí, diría Arturo. Yo me encargo, usaré teletransportación, dijo un mago de pelo café. ¿Estás seguro que puedes llevarnos a todos? Preguntó Hiltunder. Hasta aquí pasaría como en el anime original, hasta cuando todos son teletransportados hacia el castillo de Leones. En otro lugar, se podía ver a alguien despertar. ¿Qué rayos fue eso? Dijo un azabache levantándose de la cama. Al parecer se están divirtiendo, diría la maga. ¿Es verdad el torneo, Merlín? ¿Por qué no me despertaste? Dijo el Saiyajin. ¿Para qué? Para que pelearas y dañaras el traje nuevo que te hice, dijo Merlín algo molesta. Pero si puedes hacer otro nuevo, diría el Saiyajin. ¿Sabes lo que me cuesta hacer tu traje? Tu traje está hecho de un material muy resistente y escaso de encontrar, diría la maga molesta y mirando a otro lado. Perdón preciosa, es que quiero pelear, me emociona pelear con sujetos fuertes y lo sabes, diría el Saiyajin. Lo sé mi amor, pero dijiste que me ibas a ayudar a cómo liberarme de este mandamiento, ¿o es que acaso ya no quieres dormir conmigo muy juntitos? Diría la maga. En eso el Saiyajin se levanta y se acerca a la maga. Me había olvidado de eso, discúlpame preciosa, diría el Saiyajin. ¿Me amas? Preguntó la maga. Claro que sí preciosa, no te cambiaría por nadie, eres la primera que conocí en este mundo y la única que me ayudó cuando caí en este nuevo mundo, y por eso te amo mucho mucho, daría mi vida por ti, ese es mi pecado el de amparar a quien realmente lo necesita y nunca dejaré de protegerte mi amada Merlín, dijo el Saiyajin con una gran sonrisa. Ay mi amor me sonrojas, pero también tienes el pecado de la culpa, que cada vez que tienes la culpa de lo que me pasa te pones a llorar jeje, diría la maga sonrojada y riendo tiernamente. Jeje, lo sé, diría el Saiyajin rascándose su nuca. Oye Merlín, ahora que me acuerdo, me dijiste hace años, que el rey demonio te otorgó ser inmune a los mandamientos, y entonces ¿por qué a ti te afectó? Diría el Saiyajin algo dudoso. Es verdad, como lo pude olvidar carajo, diría la maga algo frustrada. Bueno luego veré cómo liberarme de ese mandamiento, por ahora estoy ocupada, diría la maga. Bueno yo me iré a traer comida, muero de hambre, dijo Goku para en eso teletransportarse. Nota. Mientras Merlín y Goku hablaban, Meliodas y los dos mandamientos seguían peleando. Con Van y los demás. Oye no me digas que esto es. Diría Hauser. Las ondas de choque de Baisel llegan hasta aquí, decía Gouter. Los 10 mandamientos no debieron resucitar jamás. Se convirtieron en desastres naturales y no estoy exagerando, diría aquel mago pelicafé. ¿Y el señor Meliodas? Preguntó Elizabeth. Él está. Diría aquel mago. Con Meliodas. Este lanzó 1000 cortes divinos hacia Droll, pero este mismo usó una armadura muy resistente, en eso Gloxinia usa la flor para curarse y luego a Droll. En eso el rubio se lanza contra Gloxinia lanzándole espadazos, que el mandamiento solo esquivaba, en eso Droll usa un ladrillo enorme, pero sería golpeado en la cara por el rubio. Con Van y los demás. Capitán. Diría Escanor. Increíble. Está derrotando a 2 de los 10 mandamientos, y además está conteniendo todo su poder, diría Hiltunder mirando la esfera del mago. Para ser precisos, se encarga de dejar incapaz al otro, manteniendo la batalla 1 contra 1, claro que solo es posible lograr eso gracias a las habilidades del capitán, diría Gouter también mirando la esfera. Es cierto. No solo es capaz de acabar con ellos con su poder restaurado, también posee ese poder demoníaco, es abrumador, para mí parece que se está conteniendo bastante. Se ve que el capitán conoce bien a los 10 mandamientos, diría King.
Los 10 mandamientos lo dijeron, el capitán traicionó a la raza demoníaca, diría Van cruzado de brazos y recordando. En eso todos se sorprenden al escuchar eso. Sea o no un demonio, el capitán es el capitán, decía Van. Pues, no estoy bien segura de a qué te refieres, pero Meliodas es un chico muy dulce, diría Diana. Solo diría King. No creo que tenga un lado oculto, como el tuyo Harlequin, decía la gigante. Diana. Diría King sorprendido, mientras que Diana le sonrió. El enemigo del enemigo es nuestro amigo, diría la cabra. Tú cállate todavía ni te perdono, mejor ni hables cabra. Diría King molesto. Por favor cuídate, quiero que estés a salvo, diría Elizabeth mirando la esfera mágica. Así pasando como en la historia original, hasta cuando los demás mandamientos aparecen. ¿Pero qué fue lo que hizo? Diría Elizabeth. ¿Qué es lo que acaba de pasar? Decía Arturo. Este poder mágico es. Diría Diana. La batalla se llevó a muerte, habló Gouter, con Meliodas. Este se encontraba observando a los mandamientos que habían llegado. En eso Meliodas y Celdris se miran muy fijamente. En otro lugar. Esa presencia son los 10 mandamientos, ¿verdad? Diría Goku muy serio, y observando una esfera mágica donde se mostraba lo que sucedía con Meliodas. Si así es, diría la maga. Bien, sigamos observando, quiero ver qué es capaz de hacer Meliodas contra todos ellos. Pero si no puede contra ellos, creo que deberé intervenir, dijo el azabache. Continuará. Espero les haya gustado el capítulo 16 de la segunda temporada, dejen sus preguntas o dudas en los comentarios, no olviden suscribirse y dejar su hermoso like, sin más que decir. Adiós.